atrás hemos retomado, hermanos, las clases que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Acuérdense, hermanos, que platicamos y dijimos que vamos a retomar nuevamente este asunto. Y, hermanos, lo primero que vamos a hacer pues es empezar a estudiar sobre el asunto de los ancianos y los diáconos. Obviamente empezaremos con lo de los ancianos. Hermano Josué ya empezó, pero en este tiempo vamos a hacer varias cosas. La primera es que esto será los domingos por la mañana, así que todos los domingos en la mañana vamos a estar por un largo tiempo, vamos a estar tocando este tema. Habrá algún momento en que haya otra clase, pero por lo general vamos a tocar este tema. La otra cosa es que es necesario que los adolescentes y los jóvenes, puesto que dentro de ellos hay hermanos, es decir, ya están convertidos algunos de ellos, pues estén también presentes, hermanos, en esta clase, para que ellos puedan también conocer no solamente lo que la Escritura dice sobre el gobierno de la iglesia, sino porque ellos también, como miembros de la iglesia, tienen que tomar una posición participativa dentro del proceso, hermanos, cuando lleguemos al punto de establecer los ancianos. La tercera cosa, hermanos, que creo que también es muy importante, es, hermanos, que quisiera que cada uno de nosotros, de nuestras casas, y aquí también, estemos orando para que Dios nos ayude, hermanos, a poder llevar a cabo esta meta de tener un día el gobierno de la iglesia. Así que por todo un tiempo pues vamos a estar estudiando sobre los ancianos, sobre los diáconos. Algunas veces, como en estas dos pasadas, el hermano Josué dio la clase, la mayoría de las veces la voy a dar yo, pero de repente, hermanos, también vamos a invitar a algunos hermanos fuera de aquí de la congregación que vengan, hermanos, y nos den alguna clase con respecto al gobierno de la iglesia. Así que a partir de ya, pues estaremos, hermanos, estudiando sobre este asunto. Hay una cuarta cosa que les quiero decir, hermanos. Siempre vamos a encontrar puntos de controversia en algunas de las cualidades de los ancianos. Pero quiero preguntarles si están de acuerdo en que cuando lleguemos a ese punto y después de que lo estudiemos profundamente, todos lleguemos a un consenso. No va a servir de nada si discutimos un punto y unos estamos de acuerdo y otros no, ¿sí? Porque entonces, ¿sabe qué va a pasar? Hasta ahí vamos a llegar, porque no vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Entonces, si estamos estudiando este asunto, es para que al final podamos llegar a un consenso en aquellas cosas en las que pudieran parecer controversiales, con la idea, hermanos, de que realmente trabajemos para tener finalmente esa meta. Porque de nada serviría que nos quedemos con algún punto de controversia y que al final eso sea lo que nos detenga para no llevar a cabo esto, ¿sí? Realmente, hermanos, cuando uno estudia profundamente esto, nos damos cuenta que realmente no es tan difícil realmente llegar a este punto, que más bien los que hemos convertido en esto en difícil somos nosotros mismos, pero no Dios, hermano, porque si Él lo puso ahí es porque es posible, si no, no lo hubiera puesto ahí. He escuchado hermanos decir, no, eso es imposible, nadie puede hacer eso. Bueno, entonces está diciendo que Dios puso algo que las personas no podemos hacer, por lo tanto Dios es injusto y nos está pidiendo algo que no podemos hacer. Pero eso iría en contra de las enseñanzas bíblicas. Así que, hermanos, vamos a hablar hoy algunas cosas relativas al liderazgo. Fíjense, hermanos, yo voy a estar usando la palabra liderazgo, ¿sí? Y cuando me refiero a la palabra liderazgo, quiero que usted entienda que me estoy refiriendo al ancianato, ¿ok? Me estoy refiriendo a los ancianos, me estoy refiriendo a los pastores, me estoy refiriendo a los obispos, me estoy refiriendo a los presbíteros, las diferentes formas como la Biblia les llama a los ancianos. Así que de repente voy a decir ancianos, de repente voy a decir líderes de la iglesia, de repente voy a decir, estamos hablando de liderazgo de la iglesia, me estoy refiriendo a eso, hermano. Así que no se asuste porque yo use la palabra liderazgo, ¿ok? ¿Estamos todos entendidos en eso? Sí. ¿Sí?
Ahora, bueno, hace rato les dije que les quería preguntar, ¿están de acuerdo, hermanos, entonces que lleguemos a un consenso, aún en aquellas cosas que puedan parecer controversiales? Levanten su mano los que estén de acuerdo, hermanos, en que lleguemos a un consenso. Ok, bueno. Antes de entrar ahí, jóvenes, yo sé que de repente ustedes pueden, y adolescentes, puede ser que de repente ustedes se puedan sentir extraños aquí, pero no se sientan extraños, ¿ok? Aprendan, conozcan, porque ustedes van a tener que tomar una parte activa en el proceso cuando lleguemos a ese punto, ¿sí? Ahora, escuchar solamente por escuchar, sino aprenderlo, no tendría caso que estuvieran aquí. Así que escúchenlo, escúchenme, siéntanse con la libertad de preguntar, hijos, siéntanse con la libertad de preguntar también. Ustedes son parte de la iglesia también, no nada más los que somos adultos. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de el liderazgo. En toda actividad humana, hermanos, siempre hay líderes, siempre va a haber líderes, siempre, cualquier cosa, siempre hay alguien que está al frente de todo. Y hay personas que se les da muy bien este asunto de ser líderes. Hay personas que no nacieron para ir siguiendo a los demás, hermano. ¿Ok? Hay personas que no nacieron para eso. Hay personas que nacieron para estar adelante. ¿Sí? Su mismo carácter, su misma forma de ser, lo que han vivido en la vida, les ha permitido ser así. Y esto, hermano, nosotros lo vemos inclusive desde el comportamiento de los niños. ¿Sí? A las hermanas que dan clase, no me dejarán mentir que en el grupo donde hay clase hay alguien que sobresale, y a ese todos los demás lo siguen. ¿Sí? Piensen por un momento en los niños que tenemos aquí. ¿A quién siguen? ¿A quién siguen, hermanos? ¿A quién siguen? ¿Sí? Hay personas, niños que tienen 2, 3 años y ya demuestran la capacidad que tienen de liderazgo, hombres y mujeres. ¿Sí? Esos niños o niñas generalmente no son los que están siguiendo a otros niños, sino los niños los siguen a ellos. Dana, Jorge, Dana, no he convivido mucho con ella, pero lo poco que lo he visto, ella no es la que anda siguiendo a los demás la siguen a ella, en parte. ¿Sí? Axel lo siguen. Sebastián lo siguen, hermanos, lo siguen. Yo no conocía a Jonathan de niño, pero estoy seguro que de niño seguían a Jonathan. Ahora él se muestra así también. Así que en toda actividad humana siempre va a haber líderes, y eso lo vemos desde los niños. Se juntan un montón de primitos y hay uno que es el que los lidera. ¿Sí? Los demás nada más los siguen. Cuando estaba Luis aquí y estaba todo el chiquillerío, Arturo, ¿te acuerdas? Todos atrás de Luis, todos atrás de Luis. Luis tiene esa característica también. ¿Sí? Entonces, hablo de Luis, el hijo de nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Así que en el comportamiento lo vemos. En la dirección, hermanos, ya hablando ya de personas adultas, en la dirección de una compañía, de una empresa, en una línea de producción, hay personas que son líderes. Los que hemos trabajado secularmente, pues todos los que estamos aquí hemos trabajado secularmente, sabemos que hay personas que son líderes, hermanos. Y ellos están siempre al frente, ellos no están hechos para seguir a alguien, más bien ellos están siendo seguidos por los demás. También, hermanos, podemos hablar del trabajo del presidente de la República. El presidente de la República es un líder, hermano. Los demás lo estamos aparentemente siguiendo a él. Ahora, el liderazgo, hermanos, es algo que es necesario en todos los aspectos de la vida. Imagínense un país sin líderes, ¿a dónde iríamos a dar? O una compañía sin líderes, ¿a dónde iríamos a dar? Por lo tanto, hermanos, los líderes son necesarios en cualquier parte de la vida. Y adivine qué, en la iglesia también esto es necesario. ¿Hay líderes en la iglesia en San Bernabé ahora, hermano? Sí hay, hermano. Sí. Básicamente, hermano Pío, servidor, como predicadores, desarrollamos en parte esa función. ¿Sí? El hermano Antonio, hermano Josué, ¿sí? Hermano Joel, son hermanos que están de alguna o de otra manera desarrollando esa función. Hermano Ezequiel también, Armando también están desarrollando esa función. Pero le voy a decir una cosa,
¿Sabe usted que ninguno de esos liderazgos es bíblico? Ese no es el liderazgo que la Biblia enseña, hermano. La Biblia no enseña que sea un grupo de varones los que estén liderando a la iglesia, hermano. La Biblia no enseña que un predicador esté liderando a la iglesia. La Biblia enseña que son los ancianos los que deben liderar a la iglesia. Ahora, estamos mal doctrinalmente por hacerlo así, ¿no? No, porque también hay ejemplos en la Biblia de iglesias que existieron sin ancianos. Pero el asunto es que no existieron por mucho tiempo sin ancianos. Es más, la primera muestra de ello que tenemos está en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo empezó su primer viaje misionero, en Hechos capítulo 14, 13 y 14, vamos tantito ahí a Hechos 13 y 14. Fíjense, hermanos, lo que hizo Pablo y Bernabé cuando ya venían de regreso de aquel primer viaje misionero. Lean, por favor, Hechos capítulo 13 primero y vean, hermanos, lo que dice Hechos capítulo 13 primero y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Hechos 13 del 1 al 3. Jorge, ¿puedes leerlo, hermano? Sí, Jorge Vallejo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Elías el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, eso lo leímos simplemente para que veamos cómo ahí, hermanos, empezó el primer viaje misionero de Pablo, acompañado con Bernabé. La iglesia de Antioquía, hermanos, los organizó para esto, dirigidos por el Espíritu Santo. En el verso 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y luego ahí empieza a contar todo lo que pasó en ese primer viaje misionero. Pero en el capítulo 14 y verso 23, que es el que decía la hermana Elena, ¿cómo dice, hermana? Hermana Elena, 14, 23. Incluyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con algunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos. ¿Dónde? En cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, este momento es el final del capítulo 14, ya Pablo y Bernabé han terminado el viaje y vienen de regreso. Y lo primero que hicieron con aquellas iglesias que recién habían establecido fue constituir ancianos. Así que sí, existieron por un tiempo sin ancianos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, es también interesante ver que no dice Pablo ahí que ya tenían ancianos ellos, y algunos han creído que precisamente esa era la causa por la que tenían tantos problemas, porque no tenían ancianos. Por ejemplo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1 y verso 1 y 2, habla y se dirige Pablo a la iglesia y a los ancianos que estaban ahí juntamente con ellos. Sin embargo, de la iglesia de Corinto no dice eso. Así que, por lo tanto, hermanos, sabemos que la iglesia podía existir sin ancianos, pero no por mucho tiempo. Es decir, había un tiempo prudente para que pudieran establecer los ancianos entre ellos. ¿Cuánto tiempo tenía la iglesia o estas iglesias de Hechos capítulo 14, verso 23, después de que habían sido establecidas por Pablo? Para este tiempo, pues, tal vez un año, tal vez 2 años cuando mucho, pero no más de ese tiempo. Así que en 2 años las iglesias estaban listas para establecer ancianos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué ellos podían hacerlo y nosotros no? Bueno, tal vez las circunstancias eran diferentes en aquel tiempo. Algunos hermanos han creído que una de las causas es que, bueno, ellos podían tener la acción directa del Espíritu Santo, por ejemplo, trabajando en los apóstoles, y ellos les imponían las manos. Pero le voy a decir una cosa:
el Espíritu Santo nunca ha trabajado en las personas directamente para hacerlas mejor espiritualmente hablando. Directamente y milagrosamente no. El Espíritu Santo ha trabajado con las personas desde siempre por medio de la palabra que se predica, y cuando las personas escuchan la palabra que se predica, entonces las personas pueden transformar su vida si ellos quieren, ¿sí? Pero no de manera directa y milagrosa. Así que eso no creo que haya sido realmente algo que les ayudaba a ellos. Lo que sí pudo haber sido, hermanos, era que eran personas más religiosas, ¿ok? Aunque ellos estaban en la idolatría por el paganismo que practicaban, sin embargo ellos tenían una visión muy clara de Dios, no del único Dios de la Biblia, sino de dioses paganos, pero tenían cierto grado de espiritualidad en el sentido, hermanos, de que ellos, su deseo era agradar a Dios, y cuando se convertían del paganismo al cristianismo, se convertían, hermanos, de pe a pa, se convertían realmente, así que podían transformar sus vidas muy rápido. El gran problema de nuestro tiempo, hermanos, es que las personas no somos espirituales, ¿sí? Venimos de un mundo completamente alejado de Dios, sin pensar siquiera en Dios, y luego venimos al Evangelio y el crecimiento y madurez espiritual es más lento. Probablemente eso haya sido alguna razón, pero lo que haya sido, hermanos, lo cierto es que ellos podían hacerlo muy rápido. No tengo duda de que alguna iglesia también pudiera hacerlo así, ¿sí? Tal vez, hermanos, lo que nosotros enfrentamos ahora es la poca cantidad de hombres que se convierten a Cristo, ¿sí? Generalmente hay más mujeres que se convierten al Señor que hombres. Tal vez eso también, hermanos, nos ha detenido. Pero bueno, sin embargo, lo que sí podemos decir es que la iglesia necesita de los líderes y de los líderes que ella autoriza. Así como cualquier institución humana necesita de líderes, la iglesia también los necesita. Pero no va a encontrar una manera mejor de tener un buen liderazgo la iglesia que no sea a través de lo que la misma Biblia nos enseña, lo que Dios mismo nos enseña acerca de cuál debe de ser el liderazgo que debemos de tener. Así que hay un tipo de liderazgo, hermanos, en el Nuevo Testamento que es útil para todo tipo de actividad humana. Sí, hermano. Inclusive, si nosotros pudiéramos aprender el estilo de liderazgo que maneja las Escrituras en el Nuevo Testamento, inclusive eso es útil, hermanos, en cualquier actividad humana, si usted desarrolla una actividad de liderazgo. Así que si usted es una persona de fe o no, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, hermanos, independientemente del trabajo que usted realice, aprender los conceptos bíblicos sobre liderazgo le van a ayudar, ¿sí? Ahora, pensemos algo más. En el Nuevo Testamento se habla, ¿por qué decimos esto, hermanos? De que el Nuevo Testamento, o que en el Nuevo Testamento hay un liderazgo que es útil. Bueno, en primer lugar, porque en el Nuevo Testamento se habla de atributos para el liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, hablando del liderazgo de ancianos y diáconos, el apóstol Pedro dijo, hermanos, que ellos deberían de apacentar, de cuidar al rebaño, ¿sí? Dijo que deberían de hacerlo a ellos de una manera que ellos fueran ejemplo para los demás, ¿sí? Así que son atributos, hermanos, que un líder debe tener. Un líder tiene que ser de ejemplo para los demás en cualquier actividad humana. Volviendo al liderazgo bíblico, hermanos, de ancianos y diáconos, bueno, Pablo le dijo a Timoteo que los ancianos deben de ser sobrios, de mente, hermanos, bien ubicada, prudentes también. Bueno, un líder podrá ser un buen líder en cualquier cosa de la vida, alguien que no sea prudente, no. Alguien que sea una persona, hermanos, no sobria, no. Así que los mismos atributos que el Nuevo Testamento da para el liderazgo de la iglesia, inclusive sirven, hermanos, en cualquier otro tipo de actividad humana que usted realice como líder. También, hermanos, el Nuevo Testamento habla de habilidades para el liderazgo. Hay ciertas habilidades que se deben de tener. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que en el liderazgo de ancianos no puede ser anciano aquel que sea un neófito. Puede ser alguien
pudieras tener, Cristian, en tu trabajo como líder a alguien que no conoce la función que se tiene que desarrollar en tu departamento, no puede ser líder, tiene que tener ciertas habilidades, ¿verdad?, para desarrollar. Bueno, hermano, también es en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia dice que decíamos que debe ser alguien apto para enseñar, que no tiene que ser un neófito, que debe además no tener señorío sobre los que están bajo su cuidado. Son habilidades, de cierta forma. Así que el Nuevo Testamento nos provee toda esa información. Ahora, todas estas atributos y habilidades que la Biblia dice que deben tener los líderes en la iglesia, nos van a ayudar a aumentar la capacidad de liderazgo de las personas en cualquier área. Hay un líder, hermanos, hay un líder en la Biblia que frecuentemente es ignorado, y ese es Cristo. Si las personas aprendiéramos más del Señor, hermanos, en cualquier cosa que hiciéramos en la vida, y estando como líderes, hermanos, haríamos muchísimas más cosas. Cristo, hermanos, ha impactado más ampliamente al mundo que cualquier otra persona. ¿Sí? No hay nadie que haya impactado tanto al mundo como lo ha impactado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Cristo, hermanos, es la culminación de todas las cosas, de toda la historia del mundo, hermano. ¿Sí? Por eso Pablo escribió a los Gálatas y dijo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios estableció el momento preciso en la historia en que enviaría al Señor, y ese momento propicio ha servido para que a través de todas las edades Cristo, hermanos, sea conocido. Nadie ha impactado más al mundo, nadie ha transformado más vidas, nadie ha desarrollado más libros sobre Él como Jesús lo ha hecho, hermano. Piensen cuántos hospitales llevan nombres de Jesús, hermano. Montones. ¿Cuántas personas, hermanos, no han escrito algún libro sobre Jesús? Eso habla de la gran capacidad de liderazgo que Él tuvo. Sobre Él, hermanos, se ha escrito más y se ha discutido más en este mundo que sobre cualquier otra persona. Tomando solo unos pocos hombres sencillos, hermano. Esto es lo que más destaca el liderazgo del Señor. Tomando solamente a unos pocos hombres sencillos, estableció una fe, una moral y un sistema de liderazgo sin igual. ¿Ok? ¿Qué eran los estilos de liderazgo que permanecían en el tiempo de Jesús? Bueno, estaba el liderazgo establecido o ejercido, por ejemplo, por los soldados romanos, que estaba basado en la fuerza, en el poder. Yo soy el que mando aquí, yo soy el que te controlo, por lo tanto, lo que yo diga, eso es lo que tú vas a hacer. Era un liderazgo 100% autoritario. Estaba también, hermanos, el liderazgo de los sacerdotes y de los fariseos y de todo el sistema judío, que era un liderazgo, hermanos, que estaba basado no en la palabra de Dios, sino en las tradiciones que ellos seguían. Ya no se fijaban tanto en lo que la Escritura decía, sino en las tradiciones. Estaba también el liderazgo de los filósofos griegos, que estaba más bien basado en la capacidad de la persona para hablar, en la retórica. Pero, hermanos, todos estos tenían algo en común. Todos estaban basados en el poder. Cuando una persona tenía poder, entonces estaba por encima de todos los demás. Por eso es que la madre de Jacobo y Juan, cuando se acercaron a Jesús, cuando se acercó a Jesús, le dijo: Señor, quiero que me cumplas algo, que cuando vengas en tu reino, uno de mis hijos esté a tu mano derecha y el otro esté a tu mano izquierda. Lo que ella estaba pidiendo para sus hijos era que ellos fueran las personas más importantes en el reino después del rey, que es Jesús. Jesús entonces aprovechó ahí para enseñar cuál es el verdadero liderazgo. Jesús les dijo: ustedes han oído que los gobernantes se enseñorean de las naciones y que los más poderosos o los más fuertes ejercen autoridad sobre los más débiles. Pero Jesús dijo: pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor será vuestro servidor, y el que quiera ser el más importante será vuestro siervo. Por lo tanto, hermanos, desde ese momento, eso está en Mateo capítulo 20, Jesús introdujo esa forma de liderazgo que es completamente diferente al liderazgo que el mundo ejerce, que está basado generalmente, hermanos, a través de la fuerza, a través del poder.
Así que Dios, hermanos, a través de su libro, nos ha dado las instrucciones para el liderazgo correcto. Y vamos a ver algunas cosas aquí, hermanos, en esta introducción que estamos tratando de ver ahora. Primero debemos de pensar, hermanos, que el trabajo de los ancianos es uno de los trabajos más importantes del mundo. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Como un pastor, el anciano protege a su rebaño. Y así como un pastor protege a su rebaño, así debe un anciano proteger a la iglesia. Hay un personaje en la historia de los Estados Unidos, de los presidentes de los Estados Unidos, que dijo, este persona era miembro de la iglesia, se apellida Garfield, no sé en qué año haya gobernado, pero debe ser por ahí de los 1800. Él fue electo presidente de los Estados Unidos, y cuando fue electo presidente de los Estados Unidos, él era anciano de la iglesia, de una congregación. Así que en una de las entrevistas que le hicieron y le preguntaron acerca de su nueva posición como presidente de los Estados Unidos, dijo esto: he descendido de la oficina de anciano a la oficina del presidente de los Estados Unidos. ¿Se fija la frase que usó? He descendido. Él consideraba que era más importante su trabajo como anciano de la iglesia que inclusive como presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? Hermanos, pensemos en la magnitud del trabajo que realiza un anciano en la iglesia. ¿Sí? Leamos, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 20 y verso 28, que son pasajes que no sabemos de memoria, pero analicémoslo tantito. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros, pastoras de rebaños, el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual es la nuestra que profesamos. Ok. Fíjese, hermano. Mirad por ustedes primero, dice. Es decir, el anciano primero tiene que ver por sí mismo. Tiene que ver su vida, tiene que mantener él una pureza y una firmeza espiritual. Pero luego dice, y por todo, ¿qué? El rebaño, por todo el rebaño. La preocupación de un anciano no es el rebaño de la iglesia universalmente. No es la preocupación de la iglesia en toda una ciudad, en todas las congregaciones de una ciudad, sino que está limitada solamente a la congregación donde ellos son ancianos. Y debe de ver por cada una de las almas que están ahí. Apacentad la grey de Dios. Apacentadla, dice. La palabra apacentad significa alimentar, cuidar, proteger, como el trabajo que un pastor hace cuidando de sus ovejas. ¿Sí? Un pastor, cuando cuida de sus ovejas, el buen pastor descrito por Cristo en Juan capítulo 10, dijo que era capaz inclusive de dar la vida por las ovejas. David, hermanos, demostró esto cuando dijo que él cuidando las ovejas, si venía un león o si venía un oso y quería tomar a una de sus ovejas, si hubiera sido yo tal vez, hermano, le dejaba, pues cómetela, ¿verdad? Pues yo me voy a meter ahí a pelearme contigo. Pero él iba y se peleaba, hermano, con aquel oso o con aquel león para rescatar aquella oveja. Así que algo más que dice Hechos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Cristo murió por mí y derramó su sangre por mí. Cuando un anciano cuida de mí, porque ese es el trabajo del anciano o de los ancianos, cuando los ancianos cuidan de mí, están valorando lo que Cristo hizo por mí. Los ancianos deberían de pensar que ellos deberían de cuidar de la iglesia porque no se pagó cualquier cosa por la iglesia. El Señor la ganó con su propia sangre. ¿Cómo cuidamos aquellas cosas que nos cuestan? ¿Sí? O los cuidamos, ¿verdad? Le compraste un teléfono a tu hijo y te costó muy caro, todavía lo estás pagando en Coppel. ¿Sí? Y lo cuidas.
y no lo puedes ver de que lo trae ahí tirado, todo rayado, pues así cuidas las cosas, como no te cuestan, ¿verdad? Por eso no las cuidas. ¿No le decimos así a nuestros hijos, hermano? ¿Sí? Bueno, esa es la idea que quiere dar Pablo. Ustedes tienen que apacentar a la iglesia porque el Señor la ganó con su propia sangre. Cuiden de ella. Así que veamos la magnitud, hermanos, de este trabajo. Pensemos por qué este hombre decía que era más importante el trabajo, hermanos, de anciano que de ser presidente de los Estados Unidos. Hermanos, porque en el trabajo de un presidente o de cualquier otro líder en cualquier otra actividad humana, lo que se está cuidando es el aspecto material, el aspecto físico. Pero el trabajo que hace un anciano es trabajar con las almas de las personas. Ahora, este diseño, hermanos, de los ancianos es algo perfecto, porque es el creador del universo el que ha diseñado eso. ¿Qué dice Hechos 20:28 otra vez? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿En que qué? En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No quiere decir, hermano Jorge, que el Espíritu Santo les abrió y les dijo, a ver, tú van a ser obispos, ¿no? No es así. El Espíritu Santo pone por obispos a los hermanos cuando se establece el ancianato, porque el Espíritu Santo es el que dicta las cualidades que las personas tienen que tener. Pero además también, porque cuando seguimos la Escritura para el establecimiento de los ancianos, es el Espíritu Santo el que nos está guiando para establecer el ancianato. Así que por eso Pablo dijo que el Espíritu Santo los había puesto a ellos como obispos. El Espíritu Santo dio las instrucciones de las cualidades y el Espíritu Santo ha dado las instrucciones acerca de qué es lo que la iglesia debe de hacer para tener sus ancianos. Ahora, lo más importante aquí, hermanos, es entender que esto ha sido diseñado a la perfección, porque es el mismo creador del universo, el Espíritu Santo, que es Dios, quien ha creado este diseño de liderazgo. Por eso decíamos ahorita, cuando decimos, no, eso es imposible, pues estamos diciendo entonces que el creador del universo, que creó todo esto que tenemos a nuestro alrededor con tanta perfección, no fue capaz de crear un estilo de liderazgo perfecto, o no fue capaz de crear un estilo de liderazgo que se pueda acomodar a nuestros días. Fíjese hasta dónde hemos llegado las iglesias hispanas, que no tenemos ancianos. Estamos, hermanos, denigrando, estamos menospreciando un diseño de liderazgo que es perfecto, algo que el mismo creador del universo hizo. Así que debemos de trabajar en eso, hermano. Debemos de trabajar cada uno haciendo lo que nos corresponde. La posición de un presidente de cualquier nación, hermano, nunca se comparará con esta posición. Un presidente protege a los ciudadanos de los daños físicos, hermano. Pero el liderazgo espiritual de los ancianos es diferente. Es completamente diferente. Ellos van a proteger a las almas. ¿No les gustaría, a mí sí, hermano, no le gustaría a usted tener a un grupo de hermanos en esta congregación que estuvieran velando por sus almas, por el alma suya? ¿No le gustaría? Ahora le pregunto a usted, hermano, ¿qué tanto ama usted a la hermandad? ¿Qué tanto la ama? ¿No le gustaría a usted ser parte de esos hermanos que se van a encargar, no de ver de que una empresa vaya con números negros siempre, sino de ver de que un alma esté siempre bien ante los ojos de Dios? Pensemos ahorita, hermanos, como cristianos, ¿cuántos problemas tenemos? ¿Qué es lo que nos atormenta ahorita? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿No le gustaría tener, a mí sí, hermano, alguien que estuviera a su lado para ayudarle a llevar esa carga? Aparte del Señor Jesús, que es fiel. Ese es el trabajo de un anciano. Miren a esos hermanos.
Miren a esos hermanos que sin que se les tenga que decir, están ahí cuando usted necesita. Esos son los hermanos que están caminando hacia ese trabajo, hermanos, de velar por las almas. Ahora, ¿usted ha pensado en la posibilidad de llegar a ser anciano de la iglesia? Tiene que pensar en esto. Su posición es más importante inclusive que el del presidente de la mejor nación de este mundo, porque el presidente de una nación cuida a las personas físicamente hablando, y a veces ni eso. Pero el pastor de una iglesia, los pastores, perdón, de una iglesia, los ancianos de una iglesia, los obispos de una iglesia, velan por las almas de los que están ahí. A mí me gustaría eso, hermano. A mí me gustaría eso, tener a alguien al que cuando yo estoy en problemas, yo pueda acudir a ellos y ellos me den un buen consejo. Ahora, además de eso, dirigen a las almas a ir al cielo, hermano. Sí, hermano, es Cristo, nuestro pastor de pastores, hermano. Y ellos también necesitan del Señor. Pero el Señor les ha encomendado a ellos esa tarea de ayudar a los hermanos a caminar al cielo, a ir al cielo. ¿Cuántas almas, hermanos, perdemos en la congregación? ¿Cuántas almas hemos perdido? Muchas. ¿No les hace ruido eso, hermanos? En pensar que tal vez la razón por que las perdemos es porque no tenemos ancianos que realmente velen por el rebaño. Tal vez usted esté pensando, bueno, es que para eso está el hermano Pío y usted, y yo le voy a decir a usted, y usted también. Porque mi trabajo como evangelista, hermano, el trabajo de nosotros como evangelista, no es ese. No es ese. Fíjense, hermanos, si pudiéramos hacer una distinción del trabajo que hace un anciano y el trabajo que hace un evangelista, pudiéramos hacerlo así bien facilito. El evangelista trabaja con los incrédulos para traerlos a Cristo. Los ancianos trabajan con los miembros para llevarlos al cielo. Bueno, acá está, para llevarlos al cielo. Así es, así de simple. Ese es el diseño que Dios ha puesto para el liderazgo. Fíjense lo que dice, hermanos, Efesios. Vamos tantito a la carta a los Efesios y vamos a detenernos ahí en el capítulo 4 de Efesios. Específicamente nos vamos a leer desde el verso 11, que voy a pedir a nuestro hermano Miguel. ¿Puede leerlo, hermano Miguel? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, está ahí nomás, está ahí nomás. Y él mismo está hablando del Señor, hermanos. Del Señor que triunfante llegó al cielo, hermano. Y después de que llegó al cielo y mandó al Espíritu Santo, entonces dio dones a los hombres. Eso es lo que dicen los versículos previos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En el griego, la palabra y, la conjunción y, no existe. No existe. ¿Ok? Lo que realmente dice ahí, que él estableció, constituyó apóstoles, profetas, otros evangelistas y otros pastores maestros. Así dice, literalmente, hermanos, en el griego. Pastores maestros. ¿Por qué? Porque los pastores, hermanos, los ancianos, los obispos, son los que están trabajando con la iglesia, enseñándola, guiándola, cuidándola, protegiéndola, alimentándola, apacentándola, como dice la Escritura. Por lo tanto, hermanos, imaginemos por un momento que ahora tuviéramos esos ancianos, hermanos. Bueno, ellos nos estarían ayudando a las almas a alcanzar el cielo. ¿Sí? Así que el diseño de Dios, hermanos, es algo perfecto para el liderazgo que la iglesia necesita. Ahora, la iglesia, hermanos, va a asegurar su permanencia precisamente
por medio del liderazgo adecuado. Y el liderazgo adecuado es el liderazgo de ancianos, hermanos. Ese es el liderazgo que Dios ha establecido, es el liderazgo perfecto. Y esto es lo que va a asegurar, hermanos, a la iglesia. Jesús nos ha dejado los ingredientes, hermanos, perfectos para ese liderazgo por medio del Nuevo Testamento. Si usted sigue leyendo ahí en Efesios capítulo 4, después de que dijo que estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, ¿para qué lo hizo? Para perfeccionar. ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. Hoy ya no podemos tener apóstoles porque ya nadie pudiera cumplir con los requisitos para ser un apóstol. Tampoco podemos tener profetas inspirados, que es lo que Pablo está hablando aquí, es decir, personas que hablaran por inspiración, como lo hubo en el primer siglo, porque los dones milagrosos ya no podemos poseerlos porque solamente los apóstoles los podían transferir por medio de la imposición de sus manos. Pero sí tenemos evangelistas y sí tenemos pastores. Bueno, estos han sido puestos con un propósito, a fin, ese es el propósito, de llevar a los santos, a la iglesia, a la perfección. La perfección, hermanos, aquí implica el estar completos, el que no nos falte nada. Eso es lo que significa ahí la palabra perfección. Por lo tanto, hermanos, Jesús dejó los ingredientes perfectos para ese liderazgo por medio del Nuevo Testamento. Y es ese liderazgo de ancianos lo que le asegura la perfección, lo que le asegura la permanencia a la iglesia. Sin esto, hermanos, la iglesia no está completa. Necesita de los ancianos, necesita de ese liderazgo. Luego dice, para la obra del ministerio, y note esto, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, hermano, se refiere a la construcción del cuerpo de Cristo. Una iglesia, hermano, que tiene ancianos, es una iglesia que crece en todo sentido, es una iglesia que se edifica. Por el trabajo, hermanos, que su servidor realiza con la escuela de predicación, nos ha permitido estar muy cerca de los hermanos de Sierra Ventana. Los hermanos de Sierra Ventana tienen alrededor de 3 a 4 años que establecieron su gobierno. Y he platicado mucho con muchos de ellos. Y los hemos visto crecer. Los hemos visto crecer. Había uno de ellos, que nos reservamos los nombres, que creíamos, hermanos, que jamás podía ser un buen anciano. Y adivina qué. Yo me fui 2 años de aquí y dejé de verlo. Y cuando regresé lo veo completamente diferente. A lo mejor los demás no lo notan, pero yo lo noto porque yo dejé de verlo mucho tiempo. No es la misma persona que yo veía antes. Y él es un anciano en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que él también creció. Pero cuando te fijas, hermanos, en lo que esa congregación está realizando, cómo han crecido, cómo se ha bautizado gente y cómo la mayoría de ellos están ahí, ¿sabe por qué? Porque los ancianos están haciendo su trabajo ahí, hermano. El hermano Luis Alonso, el hermano Manuel Castillo, el hermano Salvador, están haciendo su trabajo ahí. Ya no es el hermano David el que hacía todo. Ya no es el hermano David el que estaba al frente de todo. No, ahora son los ancianos. Y el hermano David sigue haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero ahora están los ancianos haciendo ahí el suyo. Así que por eso dice el apóstol Pablo aquí, que el Señor haya diseñado este modelo de evangelistas y pastores es para perfeccionar a los santos, es para la obra del ministerio, es para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que el diseño que Dios hizo, el diseño que Jesús estableció también, hermanos, es para que la iglesia pueda permanecer. Y Jesús, hermanos, nos ha dado los ingredientes. Muchos grupos religiosos han ignorado el patrón del Nuevo Testamento. Por eso es que usted encuentra constantemente que hay formas diferentes en que los grupos religiosos se organizan. Solamente la iglesia de Cristo ha vuelto al patrón o está utilizando el patrón original del Nuevo Testamento para el establecimiento de sus líderes. Saben, hermanos, que de hecho la cuestión del liderazgo fue una de las primeras apostasías en las que cayó la iglesia en el siglo II.
¿sí? Porque en lugar de haber una pluralidad de ancianos, empezó a haber uno solo. Y esa fue la primera gran desviación que hubo. Así que han seguido ideas que ellos creen que son mejores que las de la Biblia. Es común, por ejemplo, que ahora encontremos en los grupos religiosos a una persona que realiza el trabajo de un evangelista y ellos le llaman pastor. Bueno, si es un pastor, ok, bueno, pero tiene que ser conforme a la Escritura y debería de haber al menos 2 pastores. Y si hay 2 pastores, bueno, estos deberían de cumplir con todas las cualidades, todos los requisitos que la Biblia dice que deben de cumplir. Pero usted conoce sin duda alguna a muchos pastores que son solteros. Y para ser un pastor tiene que estar casado. También conoce a lo mejor pastores que están casados pero no tienen hijos. Para ser pastor se necesita tener hijos. ¿Sí? Pastores que son muy jóvenes. Para ser pastor realmente hay que tener cierta edad. No puede ser una persona que tiene 20 años un pastor. O una persona que tiene 30 años, no creo que realmente pueda calificar para ser un pastor. Todavía tiene que vivir mucho tiempo y aprender muchas cosas de la vida, especialmente en lo que tiene que ver con la iglesia. Una cosa adicional, hermanos, y le vamos a dejar aquí, es que Jesús tiene la capacidad de proveer el tipo de liderazgo que es adecuado. Simple y sencillamente, hermanos, porque Él es el creador de todo. Así que podemos confiar plenamente que el Señor, hermanos, ha dejado un modelo de liderazgo. Y aquí, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, nosotros lo podemos contemplar. Un liderazgo de evangelistas que realizan su trabajo, hermanos, con los inconversos especialmente, y el trabajo de los pastores maestros, que trabajan directamente con la alimentación, el cuidado y el estar velando por las almas. Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Le vamos a seguir la próxima semana. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos, de eso? ¿Algún comentario que quieran hacer? Con confianza, hermanos. Jóvenes también, todos. ¿Creen, hermanos, que podemos hacer esto, hermanos? No los oigo convencidos. Con la ayuda de Dios, hermanos. Oren, hermanos, oremos para que Dios nos ayude a hacer esto. Una de las cosas que el hermano Salvador me decía que ellos hicieron fue precisamente eso. Desde el día en que empezamos a estudiar, desde ese día se le pedía a la hermandad que estuvieran orando a Dios, para que Dios les ayudara a hacer eso. Así que, bueno, ahí está el reto, hermanos, ojalá que lo podamos hacer. Si no hay comentarios, hermanos, vamos a dejarle aquí. Vamos a pasar ahora a los anuncios y a las peticiones. Voy a decir primero los anuncios, hermanos, y luego pasamos a las peticiones. Necesitamos, hermanos, el día de hoy quedarnos a trabajar como ya lo habíamos planeado. Habíamos establecido, hermanos, que los días 22, domingo 22 y domingo 23,